Mire, yo creo que su política se puede definir como una gran impostura. Ustedes han mantenido un discurso con el tema del déficit, con unos objetivos determinados que siempre han incumplido, pero especialmente en este periodo, en el 2015-2006, el Gobierno ha hecho lo que podríamos llamar una moratoria, un paréntesis en la reducción del déficit. ¿Y por qué? Pues porque estábamos en periodo electoral. Y ustedes saben que esta política de recortes no funciona y que, de hecho, buena parte del crecimiento producido durante este periodo se debe precisamente, entre otros factores, al incumplimiento de los objetivos de déficit. Ustedes han aparentado que quieren cumplir estos objetivos y la Comisión Europea ha aparentado que el Pacto de Estabilidad funciona. Pero unos y otros saben que no funciona y que su aplicación es negativa para la sociedad y para la economía española. Pero ahora, después del periodo electoral, esto ya cambia. Ahora es cuando vienen los recortes, ahora es cuando plantean que hay que reducir nuevamente el déficit. No ha habido multa, solo faltaría. El problema de la multa no es solo económico, como usted señalaba, sino también de carácter político. En los últimos 15 años se han incumplido en 165 ocasiones el Pacto de Estabilidad, entre ellos especialmente también Francia y Alemania. El problema es el Gobierno, es su Gobierno y la política realizada, las rebajas fiscales y la devaluación salarial. Los grandes agujeros en las cuentas del Estado y la Seguridad Social son consecuencia de la contrarreforma tributaria, como la AIREF ha señalado, y la contrarreforma laboral. La caída de los ingresos de los 5 primeros meses de este año es alarmante, 2.364 millones de euros, más de 15 millones de euros al día. Y en el caso del impuesto de sociedades, el desplome es más del 86%. Es una evidencia, ustedes ahora esto lo quieren corregir, es una evidencia del propio fracaso de esa política de reforma fiscal que solo ha agravado los problemas de nuestro sistema tributario, que tiene una escasa capacidad de recaudación y que, además, ustedes lo han hecho mucho más regresivo, beneficiando a las rentas más altas. Puestos a incumplir el déficit, señor de Guindos, hubiese producido un mayor efecto multiplicador incrementar la inversión pública en lugar de las reducciones y los regalos fiscales. Y no hablemos ya de la seguridad social. No hay fondo de reserva de la seguridad social que lo resista, la política que ustedes han hecho de reforma laboral y que ha reducido las bases de cotización de la seguridad social. En su sistema laboral de incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras, los empleados de un mes son los parados del mes siguiente. Y así es imposible sostener el sistema de seguridad social. Y ustedes sabían perfectamente que el déficit se iba a disparar, que esto iba a suceder. Una política que va a hacer que los hombres de negro nos visiten con más frecuencia. Y claro que nos preocupa el endeudamiento, que ha superado ya el 100%. En los últimos años se ha producido una enorme transferencia de recursos públicos a manos privadas que ha generado en buena medida esta deuda. El problema está en los rescates bancarios, el problema está en los rescates de autopistas, el problema está en el AVE con pocos pasajeros en los aeropuertos vacíos, en el gasto de defensa que se ha disparado en este periodo. El rescate de la banca ha sido, señor de Guindos, un verdadero expolio. Solo se ha recuperado un 5% de los 51.000 millones según el Banco de España. En total podríamos llegar a perder 38.000 millones. Usted dijo a la ciudadanía que no iba a pagar el rescate bancario. Literalmente dijo que el préstamo no tendrá coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Y, señor de Guindos, o se equivocó, y sería grave, muy grave, o nos engañó y engañó a la sociedad española, y es peor. Pero es que además ustedes son ineficaces, pues en la mayor parte de países los rescates o no tienen coste, o tienen coste cero, o como en Estados Unidos incluso producen beneficios. ¿Cómo lo justifica? ¿Cuáles son sus previsiones en este sentido? Porque eso sí que genera endeudamiento de la sociedad española. Sus políticas y las de la Comisión pretenden convertir a la austeridad en una enfermedad crónica. No te mata de golpe, sino que lentamente va ahogando la economía. ¿Cuál es, señor de Guindos, el impacto de ese 0,5% del PIB en la economía, en el crecimiento del PIB, de estos nuevos recortes en 2017 y en 2018? ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto? Pero mire, el problema no es solo de déficit público. Ustedes en sus intervenciones, ya lo hizo la legislatura pasada en esta comisión,
nunca hablan de la situación social, nunca mencionan palabras como desigualdad, pobreza, exclusión o precariedad. Quizás porque saben que es una consecuencia directa de sus políticas. Y mire, debería ser obligatorio para los responsables gubernamentales que cuando se habla de datos macroeconómicos también se hable de las condiciones de vida y de la situación social, porque déficit social es el 21% de paro. Déficit son los más de 2.600.000 menos ocupados que en 2008. Déficit son las 6,5 millones de personas que tienen un salario inferior al salario mínimo. Un déficit que provoca el incremento de las desigualdades sociales, que es el principal problema que tiene este país. Mire, se trata de borrar las cicatrices de la austeridad, no de hacer más grande la herida que ha dejado la austeridad. Necesitamos no menos, sino más inversión pública para dinamizar la economía e impulsar una transición energética. Necesitamos una nueva política para revertir los recortes. Necesitamos una profunda reforma fiscal y no solo parches, como van a hacer con el impuesto ahora de sociedades. Necesitamos un gobierno que en el Consejo Europeo defienda que las políticas de austeridad se tienen que terminar porque solo han provocado dolor social. Necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales que garantice derechos. En conclusión, señor de Guindos, efectivamente, no tener gobierno es un problema, pero tenerles ustedes en el gobierno es el problema. Y un gobierno en funciones que, además, nos ha intentado colar un exministro que ha operado en paraísos fiscales y que ha mentido para ocupar un cargo de responsabilidad internacional. Y eso seguro que genera mucha desconfianza, no solo aquí, sino también en las instituciones europeas. Gracias.